Conceptualización y clasificación de la estadística. Hola, mi nombre es Carlos Arturo Flores Hernández. Soy de la Academia de Matemáticas del Franco Inglés y te voy a platicar un poco sobre qué es la estadística y cómo se clasifica. Acompáñame. Empecemos. La estadística no es una ciencia, es una disciplina que tiene que ver con un conjunto de datos y técnicas que tienen por objeto recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos para establecer conclusiones o para tomar decisiones en diferentes campos de aplicación. La estadística se utiliza en todas las áreas de conocimiento, ya sean sociales, humanísticas, técnicas, científicas, laborales, deportivas, entre otras. Se puede clasificar en estadística descriptiva y estadística inferencial. Vamos a ver de qué trata cada una. La estadística descriptiva, que también se conoce como deductiva, se ocupa de la recolección, clasificación y descripción de un conjunto de datos de manera informativa. Por ejemplo, el índice de inflación de los países de Latinoamérica durante los últimos 5 años. Los resultados que se obtienen de la estadística descriptiva por lo general se presentan en cualquiera de las tres formas siguientes. Puede ser una tabla, mediante una tabla de frecuencias en la cual se encuentran clasificados y organizados los datos del objeto que se estudia. También puede ser mediante una gráfica, que es un diagrama en el cual se presentan de manera objetiva los datos organizados en una figura ilustrativa. Y también podríamos utilizar medidas estadísticas, que son números que se obtienen al aplicar un método o procedimiento estadístico a un conjunto de datos. Por ejemplo, puede ser el promedio o desviación estándar, entre otras. Estas permiten analizar o comparar varios conjuntos de datos en diferentes poblaciones. Es decir, la estadística descriptiva o deductiva comprende principalmente desde la recopilación, pasando por la organización de los mismos y hasta la presentación visual de los datos para facilitar su cálculo y las tendencias de estos. La estadística inferencial o inductiva se ocupa de interpretar los resultados obtenidos con las técnicas descriptivas para tomar decisiones con base en esos mismos resultados. Por ejemplo, Uh, con base en la estadística de la inflación registrada en los últimos meses en México, se espera que para el próximo mes de abril se vuelva a tener una inflación de un solo dígito. Es decir, la estadística inferencial o inductiva comprende el análisis e interpretación de la información estadística. En algunas ocasiones, la estadística inferencial inicia desde los resultados obtenidos en la presentación de los datos, porque algunas veces desde la gráfica se puede observar la tendencia. Para ver esto de una manera diferente, observemos un resumen que está en una página de Geniali. Acompáñame a verla. Las fases de la estadística son 5. ¿Sí? Va a recopilar, a organizar, a presentar, a analizar e interpretar toda la información que tenga. Si tú tienes que recopilar información, vas a utilizar cuestionarios, puedes utilizar sensores si estás trabajando en una empresa, los cuales te van a guardar información digital en una computadora, o podrías ocupar los registros históricos que tienes ya desde hace tiempo. Con estos vas a buscar responder una pregunta, ¿sí? O una hipótesis. Es importante que planifiques bien qué es lo que quieres obtener. Una vez que tengas la recopilación de tus datos, sigue organizarlos. Vas a organizarlos dependiendo de qué es lo que estés buscando. Puedes utilizar tablas de frecuencias, líneas, por ejemplo, línea de tiempo, una pirámide que te ayude a jerarquizar, o zonas para separar en diferentes grupos toda la información que tienes. Todo esto te permite crear conjuntos de información que segregan los datos de acuerdo a sus características. Una vez que tienes organizada la información, la vas a presentar. Para ello utilizarás medios gráficos. Pueden ser una gráfica de barras, una gráfica de puntos o esquemas, donde puedas mostrar cómo está distribuida tu información a través de diferentes diagramas. Con esto vas a usar herramientas visuales que facilitan la comprensión de los conjuntos que ya tienes organizados y que sea claro para el que lo está leyendo. Con esto le vas a dar información exacta y concisa. Cuando ya tienes tu información presentada, ahora sí puedes hacer análisis, porque además de las gráficas tienes tablas, ¿sí?
y podrás aplicar cálculos, podrás comparar, podrás observar qué es lo que está sucediendo y decidir al final con una interpretación qué es lo que sigue. El análisis, recuerda que puedes comparar resultados para identificar cuáles de estos resultados son más relevantes para ti y cuáles no tanto. La interpretación requiere ya todo el compendio de información que obtuviste desde la recopilación hasta el análisis para poder tomar decisiones. Una vez que tomas decisiones, puedes decir, por ejemplo, en una empresa, si se compra tal insumo o no se compra. ¿Por qué? Porque el análisis estadístico me está diciendo que va a ser bueno o no. ¿De acuerdo? Toma en cuenta que la interpretación ocupa los resultados del análisis para responder a la pregunta inicial, la que habías iniciado en la recopilación, es decir, tú recopilaste los datos para responder a una pregunta. Entonces, en tu interpretación debes responder la pregunta y complementarla con más información. De las fases de la estadística, las tres primeras comprenden la estadística descriptiva. Las siguientes fases, que puede empezar desde la presentación, comprenden la estadística inferencial. ¿Quedó claro? Si es así, regresemos entonces a la presentación. Responde las siguientes tres preguntas en tu libreta. Puedes pausar el video para poder anotar y responder. La primera es, ¿cuáles son las 5 fases o etapas de la estadística? No, de verdad, pausa el video. Muy bien. La segunda es, ¿cuáles de las 5 fases corresponden a la estadística inferencial? Y la tercera, ¿las tablas de frecuencias pertenecen a la estadística deductiva o inductiva? Muy bien, sigamos entonces. Esto fue la presentación de conceptualización y clasificación de la estadística. Mi nombre es Carlos Arturo Flores y te espero en el siguiente video.